Hoy en día, la sociedad se ha convertido en un capítulo regulero de Black Mirror que ves no porque sea bueno, sino porque en el fondo sabes que lo que muestra va a pasar en la vida real. Nos encontramos con Trump diciendo que tomar paracetamol durante el embarazo causa autismo en los niños, a la IA de X ligando como una waifu o ediciones coleccionista de 300 € que no incluyen el juego y con figuras de la misma calidad que la tablet gratuita de Temu. Y entre todos estos hechos completamente surrealistas, ha asomado uno que me ha llamado especialmente la atención: el formato de las series en 90 segundos. ¡Paso, que voy ardiendo! Sí, lo has oído bien. Hay personas que prefieren ver series en formato vertical cuyos capítulos duran un total de minuto y medio. No vaya a ser que te aburras. A este hecho se le conoce popularmente como el efecto TikTok, y es que ha sido gracias a la susodicha plataforma que el público cada vez quiere consumir más información en menos tiempo. Algo que desemboca en un concepto angustiante como es el de la sobreinformación. Nos bombardean de ideas, noticias y análisis de una forma tan masiva que nuestro cerebro se acostumbra solo a recibir estímulos. Si nos paramos a observar las distintas generaciones, aunque no lo queramos aceptar porque nos veamos viejos y no nos cuadre que alguien haya nacido después del gol de Iniesta contra Holanda en el Mundial del 2010, a partir de los nacidos en 2011, más o menos, se da la conocida como generación alfa, a la que yo llamo cariñosamente generación TikTok. Ellos son los principales consumidores de la tendencia de contenido como comida rápida, algo que ha llegado a la industria del videojuego. Para este vídeo he recurrido al estudio Power of Play 2025 Global Video Games Report, hecho por la Asociación de Software de Entretenimiento, que, para quien no los conozca, se encargan de realizar estudios sobre el impacto de la industria de los videojuegos normalmente centrados en Estados Unidos. Aún así, siempre realizan un estudio global y el de 2025 se centró en 21 países a lo largo de 5 continentes. En él se llegó a la conclusión de que la media de edad de los jugadores alrededor del mundo es de ni más ni menos que de 41 años, y tan solo el 14% son jóvenes de entre 16 y 24 años. Y aún así, la tendencia del consumo rápido ha llegado tan lejos que el móvil es el dispositivo en el que más personas juegan a videojuegos con un contundente 55%. Lógicamente, detrás de este porcentaje hay muchos más factores, como que es más probable que una persona promedio tenga un móvil a una PlayStation en su salón, pero teniendo en cuenta las predatorias técnicas contra el consumidor de los juegos de móvil, da que pensar, ¿no creéis? Me explico. Vamos a hablar de uno de los últimos fenómenos que ha azotado en Steam: Megabonk. Para quien no lo conozca, se resume en esto. El propio creador lo ha definido como un Vampire Survivors en 3D, y su éxito ha devenido del uso de memes, que está hecho por solo una persona, algunos bugs famosos, y el hecho de que, a pesar de los avisos de la gente, lanzó el juego a la vez que Silksong, y que nadie me malinterprete. Megabonk es un señor juegazo al que le estoy echando horas como el que más. Pero eso no quita que sea un juego con constantes estímulos. Salen colores sin parar en la pantalla, recibes recompensas cada medio minuto y avanzas en un mapa con muchos elementos con los que poder interactuar. Es como los juegos de móvil, pero sin la publicidad que te interrumpe de por medio. El juego busca que no pierdas la atención, que no te canses. Siempre estás pensando qué coger ahora, a dónde ir y esperando la siguiente recompensa que te llegará cuanto antes. Y son casos como el de Megabonk, de popularidad pasajera, donde su fama dura 1 o 2 semanas y nadie habla de ellos excepto en foros y grupos concretos. Este, para mí, es uno de los mayores problemas actuales de la industria. Como Megabonk tenemos mismamente el caso de Silksong, del cual todo el mundo hablaba, 7 años a la espera de su lanzamiento, miles de polémicas girando a su alrededor, y hablamos de posiblemente el estreno del indie más importante de la historia. Por fin, llegó el 4 de septiembre, servidores colapsados en Steam, Twitter ardiendo, debates en torno a su dificultad, los bosses, los secretos, y después de un par de semanas, se esfumó. Ahora vuelven a estar en boca de todos por los recientes Game Awards, pero no tiene nada que ver con lo de antes. Alguna vez incluso me he planteado si realmente eran más inmediatos los juegos de antes. Quiero decir, juegos como podían ser Pac-Man, Wolfenstein o Tetris directamente iban al grano. Entrabas, le dabas a jugar y efectivamente jugabas a lo que te prometían. No daban vueltas tardando 2 horas introduciéndote en su mundo para integrarte poco a poco, tampoco te recortaban contenido con DLCs ni te ponían publicidad en sus menús. ¿Ubisoft? No. Entrabas a jugar directamente para disfrutar de la experiencia. Eran más directos, más inmediatos. Pensando en juegos actuales, me remonto a Death Stranding, el primero. Me lo pasé este año y me encantó.
Fue todo un viaje y sentía que estaba jugando a una obra de autor, pero debo reconocer que es un juego lento, al que tranquilamente le quitaría alrededor de 8 horas, sobre todo en la parte de la nieve. A lo que voy es que a día de hoy tenemos juegos muy buenos que pecan de excederse en partes de sus historias, y cada vez es algo más común, véase el caso de Final Fantasy VII Rebirth mismamente. Es algo que se traduce en que esa inmediatez constante no está implícita en los juegos en sí, sino que se macera en las entrañas del funcionamiento de la industria. ¡Qué poético, coño! Solo en lo que llevamos de 2025 se han lanzado más de 10.000 videojuegos. Obviamente es imposible jugar a todo lo que sale, nos bombardean constantemente con nuevas experiencias, queremos jugar a todo y al final, el verdadero propósito de jugar se diluye. No juegas por pasártelo bien y disfrutar de ese juego a lo largo del mes como hacías de pequeño, juegas por FOMO. Estás deseando acabar Death Stranding 2 para pasarte Silksong y ponerte ya con Borderlands 4, aunque entre medias vas a probar la campaña del Black Ops 7 y unos partidillos al Rocket League, claro. Entramos en una vorágine de usar y tirar, germen de una sociedad capitalista en la que todo se basa en consumir siempre más cantidad y más rápido para satisfacer a nuestro cerebro con dopamina y no quedarnos solos con nuestros propios pensamientos y poder sentir el aburrimiento por una vez en nuestra vida. Así mismo. Pero en serio, cuando entro a veces en Fortnite y veo los juegos creados por la comunidad, se presenta un menú parecido al de Roblox, sin la extorsión a menores de por medio. Roba tu Brainrot, Tun 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 Sahur Maximum Tycoon, 1 vs 1 Valerina Capuchina vs Bombardino Cocodrilo. Es que es una locura. Un día a la semana doy clases de periodismo en un colegio a niños de entre 10 y 11 años. Allí hacemos un podcast y en él siempre me gusta meter una sección sobre videojuegos. Pues, para sorpresa de absolutamente nadie, solo quieren hablar de Roblox y Fortnite. Y es normal, quiero decir, con su edad, yo solo quería hablar de Minecraft y no estoy orgulloso de reconocerlo, pero también del LOL. Os lo juro, fue una fase, nunca llegué siquiera a hacer una kill. Encima de virgen, malo. Pero cuando ellos me hablan de los minijuegos en los que se meten, que si sus brainrots favoritos, que si ser Potaxi en Dress to Impress, la guerra de administradores con su creador Sammy, o cómo escapar de Charlie Kirk. Este último no es broma. Tienen un lore loquísimo, pero es que a ellos les apasiona. Ahora pienso en la cara de mi madre cuando le hablaba de cómo vencer al dragón de End, o cómo cuando aparece Foxy en Five Nights at Freddy's 2 hay que deslumbrarle con la linterna porque la máscara de Freddy no funciona. Y eso sí que era un cuadro. Mamá, no has hecho nada mal, solo que tu hijo era y es un pedazo de friki como el Empire State Building de grande. Por no hablar de la rabia que me da cuando busco algo en YouTube y los primeros 10 resultados son shorts. Quiero ver vídeos en horizontal con su consecuente duración, por favor. Estoy harto de aplicar el filtro vídeos cada vez que busco cualquier cosa. Investigando sobre este tema, llegué a un blog llamado Nivel Oculto, que publicó un artículo muy interesante llamado Inmediatez y postergación, una paradoja inmaterial del turbocapitalismo en los videojuegos. En él menciona al autor Edward Ludwig, el cual habla en algunas de sus obras de la globalización y comenta cómo ya en los 80 y 90 la entrada de los ordenadores supuso un cambio estructural en el cual la productividad aumentó en las oficinas, sí, pero supuso un cambio en la velocidad a la que funciona el mundo que lo hizo desbocarse. Es por ello que necesitamos darnos un respiro, aprender a disfrutar de nuestros jueguitos y, sobre todo, comprender que podemos aburrirnos de vez en cuando y no pasa nada. María Ángeles Valdemoros, doctora en Educación y Psicología, hacía esta definición en uno de sus artículos. El ocio no es solo una forma de ocupar el tiempo libre, sino también un medio de desarrollo, autorrealización y satisfacción personal. Si no lo concebimos así, llegará un día en el que esos juegos pierdan todo valor y en vez de ser algo que hacemos para entretenernos, pasará a ser un trámite rutinario. La locura es hacer exactamente la misma mierda una y otra vez y esperar que algo cambie. Es de locos. Ese día nos habremos cargado el sentido de jugar a videojuegos. Y por cierto, como dato curioso, según el estudio de la ESA, el género más jugado en varios países, entre ellos España, es el de los puzzles. Si es que hay que valorar más a los juegos como simulador de vida ruso antiguo.